A medida que se va desarrollando el tema, se van tocando temas puntuales como la inclusión de personas con habilidades diferentes dentro de la sociedad, en el ámbito deportivo, en el ámbito de educación, cómo se le da un espacio a estas personas y cómo reaccionan mediante la aceptación, cómo ellos van evolucionando y se van estudiando estos temas desde el punto de vista sociológico. La inclusión es un derecho de todos, sin importar las limitaciones o dificultades físicas y psicológicas que una persona pueda padecer. El tema de hoy es la inclusión, y eso primero hay que pensar, ¿qué es inclusión? Inclusión es la actitud de que quiero que todos participen, de que todos sean parte, por lo menos esa es mi definición de inclusión. Nosotros particularmente pensamos que debería ser más un tema de integración en la sociedad más que un tema de inclusión, ¿no? En nuestra experiencia con nuestro hijo, pues que vino con una condición diferente, él tiene síndrome de Down, hemos tenido, digamos, la fortuna de conseguir acá en Panamá diferentes instituciones y fundaciones que nos han servido, digamos, para aprender y también pues para lo que es irnos guiando en todo este caminar que pues muchas veces ni siquiera uno como padre sabe. Desde el mismo término inclusión es porque parto del hecho que excluí, ¿ok? Y cuando partes de que vas a incluir es porque sabes que lo tienes afuera, ¿sí? Cuando comenzaron a utilizarse este tipo de términos, afortunadamente el ser humano entendió que estaba excluyendo a unas personas que tienen las mismas oportunidades o deberían tener las mismas oportunidades que tenemos los demás. El objetivo de la inclusión es dar oportunidades de trabajo, salud, actividades culturales, educativas, entre otras, dentro de la sociedad. Para nosotros ha sido sumamente difícil en el transcurso de los años, en lo que es la inclusión en Panamá realmente. Inclusión es un término básicamente nuevo en Panamá, porque las primeras veces que se escuchó fue en los años 1940 y de allí en 1952 empiezan a hacer una institución que fue el IPE, que es el Instituto Panameño de Habilitación Especial. Y ellos empiezan realmente con las personas ciegas, con las personas sordas. Eran discapacidades básicas y las más vistas, las que eran más fáciles de ver. Pero habían algunos niños pues, que quedaban, como decir, invisibles. Eran lo que le llamaban impedidos, personas discapacitadas, una serie de personas que desaparecían de la sociedad por miedo, por vergüenza, por la dificultad del momento. Y no es sino hasta 1995, hace súper poquito, que comienzan entonces a hacer algo por estos niños y por las personas en general, porque ya para 1995 habían un montón de adultos que no podían trabajar por su discapacidad. Nacen entonces las leyes para personas con discapacidad múltiple, aquellas personas que tenían una discapacidad física súper vista, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo que no estaba del todo manejado aquí en Panamá, pero que actualmente es realmente un estudio que se está haciendo con más exhaustividad, con más ímpetu. Y bueno, realmente es muy nuevo, por lo tanto la inclusión es muy difícil, tanto en lo escolar como en lo laboral. Históricamente, y no solamente en Panamá, pero en nuestro país se suma esta realidad, se trató a las personas con discapacidad con una serie de prejuicios y estereotipos que discriminaban a la persona por ser o por tener una condición de discapacidad. Muchas familias en el pasado hasta llegaban a la situación de esconder, ocultar a aquel pariente que mostraba algún nivel de discapacidad que para ellos rompía con los cánones de normalidad que esta sociedad llena de estereotipos y de alguna forma de criterios estéticos que no veían a la persona con discapacidad con una buena mirada. No obstante, en los últimos años se ha hecho o ha habido una apertura frente a los niveles de tolerancia, de acceso, de aceptación y de inclusión a las personas con discapacidad.
Cuando hablamos de inclusión de las personas con discapacidad, no puede ser una inclusión segmentada ni una inclusión parcializada. Debe ser una inclusión plena que incluya una participación en todos los espacios de toma de decisión, una inclusión, una participación en el ámbito laboral, educativo, social, recreativo, deportivo, es decir, en los diferentes escenarios donde participa todo el resto de la sociedad. En nuestro país, en lo que nos corresponde ya 9 años después de la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADIS, nosotros aún no hemos podido contar con una sociedad que dé inclusión y participación plena de las personas con discapacidad y sus familias. Es un tema bien interesante con respecto a la atención y el título que se le está dando a los niños. Empezamos a hablar de neurodesarrollo y cuando hablamos de neurodesarrollo comenzamos a entender este proceso de alteraciones del neurodesarrollo y aparecen las secuelas de un desarrollo alterado. Aparecen entonces las llamadas discapacidades, alteraciones, disminuciones, hasta los términos que estamos manejando como habilidades diferentes. ¿Okay? Nosotros como sociólogos somos fieles creyentes de que la sociedad debe crear igualdad de oportunidades, establecer espacios de equidad y una de las formas más importantes de crear esa equidad frente a las personas con discapacidad es hacer una sociedad inclusiva. Cuando hablamos de inclusiva, que no tenga obstáculos ni naturales ni artificiales o de creación humana que hagan difícil a las personas con discapacidad incorporarse y armonizar con ese entorno que a veces se hace hostil para que puedan tener una vida, entre comillas, común y corriente. ¿Cómo solucionamos esto? Yo creo que nadie quiere dejar a alguien afuera, yo creo que nadie quiere excluir a alguien automáticamente, pero necesitamos mucha información. Creo que una de las estrategias para mejorar todo este problema sería dar información, y no cualquier información. Información veraz, información certera, información que esté comprobada. Creo que sí es muy importante crear conciencia de que existen personas que son diferentes a nosotros. Creo que es muy importante dejar de poner etiquetas, dejar de poner nombres a las personas. No somos pobrecitos. Ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias.